Buenas noches. Eh, Entrando en materia con los géneros periodísticos, eh, abordamos el medio de comunicación periódico El Tiempo, diario de circulación nacional, en su edición impresa. Eh, en los ejemplos e imágenes que compartimos, podemos ver que abordamos pues tres géneros en sus distintas facetas o subgéneros. Encontramos el género de opinión con la editorial y columnas, amplificándolo. El género informativo, en donde encontramos una noticia y un reportaje objetivo, y encontramos una entrevista. Esto en cuanto al género interpretativo. Entrando en materia, eh, como podemos evidenciarlo en la imagen compartida, eh, llama la atención y creo que reúne los elementos claramente desarrollados y abordados en la evaluación y en el auscultamiento de los géneros, de los distintos géneros, en tanto el editorial como tal me parece que reúne características, reúne las partes y apunta a lo que fundamentalmente dirigirse el editorial. En este caso, el editorial del Tiempo se titula Putin, el riesgo crece, por supuesto hace relación y referencia a un tema de clara actualidad, como es la guerra en Ucrania, un conflicto que lleva ya alrededor de 8 meses y el cual empieza a despertar una serie de suspicacias y empieza a generar muchas inquietudes. En tanto reflexión como tal y como editorial y reflexión periodística, desde su título, desde el encabezado como tal del editorial, permite percibir la tendencia a identificar que hay un riesgo latente, un riesgo inherente, y el desarrollo del editorial en un comienzo empieza informando, como debe ser, eh, cuál es la situación actual, haciendo un resumen muy breve de cómo se ha dado la situación entre la OTAN, entre el Kremlin, entre cómo se ha dado algo contrario a lo que siempre se esperó, y esto es básicamente cómo ha recuperado mucho terreno la fuerza bélica del mismo Ucrania y haciendo retroceder a la fuerza bélica rusa. Eh, Haciendo ese mapeo general del estado de la situación actual, entra, digamos, que es digamos, la parte informativa, entra a desarrollar la parte interpretativa. Esto es básicamente las amenazas y cómo pueden interpretarse de uno y otro lado las amenazas que ha generado Vladimir Putin en relación con una eventual incluso tercera guerra mundial, la posición de la OTAN, la posición de los referendos que ha habido en algunas zonas de Ucrania que parecen o lo califican a mi entender de risibles, y tan es así que en la asamblea de la ONU se ha clarificado que no tiene ninguna validez, ninguna solidez desde el punto de vista democrático. Eh, Dando, digamos, este giro interpretativo, obviamente tiene que integrarse, digamos, las posiciones institucionales que plantea el periódico desde su editorial, que es una que muy seguramente se encuentra en todos los medios de comunicación actualmente y que están en su gran mayoría muy seguramente en contra o que se mira con demasiada prevención la situación actual de la guerra en Ucrania. En ese momento, pues, en las últimas líneas del editorial, precisamente, entonces se explora esa parte donde se dice que los mismos aliados de Rusia ya están mirando con una prevención y con una manera completamente diferente el conflicto, ya no lo apoyan de la misma manera y entonces ya plantea que hay que ver el conflicto de una manera muy reservada y con un panorama muy diferente. Y por supuesto ya la parte conclusiva como tal o deliberativa pues se orienta definitivamente a decir que no es solamente el futuro de la Rusia o de Europa o de algunos países, sino es el futuro de la humanidad.
Entonces creo que reúne los elementos, hablamos de un panorama internacional, que es una noticia que tiene absoluta y total validez, y hablamos claramente de un punto de vista que es institucional y que está relacionado, digamos, con ese criterio que el medio y los hechos como tal se están manifestando y cuál es el punto de vista del medio y esa posición. Y pues los tres elementos que desarrollamos en una estructura que es muy mapeada y que la considero muy acorde con el género expuesto. Muchas gracias.